go down in the history of popular music as the worst criminal predator ever. Never seen somebody beat trial twice. Algunos depredadores no se esconden en la oscuridad, se esconden bajo los reflectores. Durante años, millones de personas cantaron las canciones de R. Kelly, sin imaginar que, detrás del éxito, se estaba construyendo un sistema de control que muchos investigadores terminarían comparando con los esquemas de poder y manipulación vistos en casos como el de Jeffrey Epstein. Fama usada como escudo, influencia convertida en silencio, y víctimas atrapadas dentro de un círculo del que parecía imposible salir. Esta no es solo la historia de un cantante caído, es la historia de cómo el poder, cuando nadie lo cuestiona, puede deformar la mente de una persona hasta hacerle creer que está por encima de cualquier límite. Y también es la historia de cómo, durante décadas, todo ocurrió a la vista del mundo, mientras casi nadie quiso mirar. En los próximos minutos descubrirás en este documental el lado más oscuro detrás del nombre que alguna vez dominó el R&B mundial. Pero antes, cantamos un agradecimiento a los miembros del Club Élite en minutos. Su aporte nos permite alejarnos de las listas de clientes de nuestros protagonistas. Si quieres ser parte de la familia, solo da clic en unirse. La narrativa comienza presentándonos a un grupo de mujeres adultas que repiten una misma sentencia: yo fui víctima de Robert Kelly. Mientras hablan, un productor cubre su rostro buscando privacidad. Sin embargo, cuando la entrevistadora indaga en los detalles de sus encuentros, las lágrimas brotan y la fragilidad retorna de inmediato. Acto seguido desfilan los himnos de los años 2000, temas universales como I Believe I Can Fly, todos compuestos por Robert Sylvester Kelly, mundialmente conocido como R. Kelly. Mientras millones de fanáticos coreaban sus éxitos, a puertas cerradas se gestaba uno de los mayores sistemas de abuso de la época. Bajo un manto de manipulación absoluta, una doble vida cobraba impulso. Aquellas que esperaban alcanzar las estrellas a su lado terminaron sumidas en una oscuridad que marcaría sus vidas para siempre. Para la industria, Robert era el rey indiscutible del R&B, un género que dominó con millones de copias vendidas. En aquel entonces no existía un éxito radial que no llevara la marca de R. Kelly, el genio que ocultaba a un depredador. Estrellas de la talla de Snoop Dogg, Celine Dion y Michael Jackson consideraban un honor absoluto formar parte de su círculo de colaboradores. En este punto, el relato viaja a la década de los 70, cuando Robert no era más que un joven de Chicago sumido en la pobreza extrema. Su hermano menor, Carey, relata una infancia marcada por las carencias, donde las familias vivían al día, de cheque en cheque, sin certeza sobre su próxima comida. Mientras para los demás niños, la calle representaba un patio de juegos, para Robert no existía refugio fuera de la música y su teclado. Su otro hermano, Bruce, quien actualmente cumple condena en prisión, describe al pequeño Robert como un niño tímido y algo cobarde. Recuerda cómo lloraba incluso antes de ser tocado, incapaz de soportar la intimidación en cualquier aspecto de su vida. Sin embargo, la facilidad que poseía para el arte le faltaba para todo lo demás. A los 10 años aún no sabía leer y sufría un acoso escolar constante por ello, lo que lo llevaba a llorar casi a diario en la privacidad de su hogar, lejos del mundo. Poco después conocemos a Craig Williams, un famoso productor, quien relata cómo una tarde en su estudio un viejo amigo se presentó con un niño y un piano desgastado. Ese pequeño era Rob, quien interpretó una canción sobre rosas que él mismo había escrito. La voz del niño le robó el alma al instante. Craig asegura que era como escuchar a Marvin Gaye y Sam Cooke al mismo tiempo. Fue un momento maravilloso y ese día no permitió que Robert se marchara sin grabar material. Para Robert, el estudio se convirtió en el escape perfecto para evadir las tragedias de su vida. Durante una entrevista posterior, confesó haber sido víctima de abusos, aunque siempre se negó a revelar sus nombres. Carey admite que también fue víctima, pero no fue hasta la adultez cuando comprendió la verdadera naturaleza de lo que les hacían a él y a sus hermanos. Ninguno fue capaz de entender que aquello estaba mal. En su entorno familiar, nadie intervino para detenerlo y ninguno se atrevió a contárselo a su madre. Fue Lena McLean, una aclamada maestra de música, quien notó que algo fallaba en las letras de Robert. Aunque su voz era la de un ángel, sus palabras ocultaban una agresividad perturbadora. A los 17 años, él y su grupo MGM ganaron $100,000 en un concurso televisivo, destacando no solo por su talento vocal, sino por quitarse las camisas en el escenario para provocar al público. Ese mismo año firmaron con Jive Records y su fama despegó. Es entonces cuando aparece Jovante Cunningham, quien conoció a Robert a los 14 años a través de su amiga Tiffany, de su misma edad. En aquella época, Robert era un artista emergente con un contrato fresco que buscaba coristas para su álbum Born into the 90, iniciando así un nuevo y oscuro capítulo. El sargento retirado Jax Conway relata que en múltiples ocasiones durante sus rondas vio al artista fuera de la secundaria Kenwood. Los jóvenes lo apodaban Pied Piper, en referencia al flautista de Hamelin, que atraía a los niños con su música. Al principio, Conway pensó que se trataba de una
celebridad retribuyendo a la comunidad. Después de todo, varias estudiantes habían sido coristas en sus temas y no había rumores de nada oscuro. Sin embargo, en la escuela era un secreto a voces que la Ford Explorer negra de Robert siempre estaba llena de adolescentes con chaquetas escolares. Jovante admite que ella misma actuó como reclutadora, creyendo ingenuamente que él buscaba talento para cumplir los sueños musicales de sus amigas, pero Robert tenía otros planes. Su inocencia fue su sentencia. Durante la grabación de Slow Dance, fue testigo del primer encuentro inapropiado de Robert con una de sus coristas, ocurrido a la vista de todos. Al recordarlo, sus lágrimas son incontenibles. Para esa fecha, Robert trabajaba con Barry Hankerson, su manager durante los años dorados, quien le presentó a su sobrina buscando una oportunidad en los escenarios. Aliyah tenía apenas 12 años, su voz y talento eran sorprendentes, y Barry quería que Robert le diera el impulso necesario para irrumpir en la industria. Jovante relata cómo moldearon a la niña para el mundo artístico, transformaron su estilo, alteraron su aspecto y le enseñaron todo el espectro de la moda de la época para que lograra destacar. Un año después, Aliyah presentó su álbum debut producido por Robert, titulado La edad es solo un número. El título encendió alarmas en algunos, pero dada la estética del momento, pasó desapercibido para la mayoría. La letra narraba la historia de una joven dispuesta a todo con un hombre mayor. Resultaba aterrador y repugnante en muchos sentidos, pero se consideraba cool, y nadie se preocupó lo suficiente como para cuestionarlo dos veces. Demetrius Smith, asistente personal de Robert por más de 15 años, confiesa cómo prometió a los padres de Aliyah que su pequeña estaba en buenas manos. Fue esa promesa la que lo llevó a cuestionar la relación, pero Robert juró que no pasaba nada. Sin embargo, el mundo percibía que algo fallaba en esa unión profesional. Varios programas lanzaron preguntas difíciles en televisión, aunque jamás obtuvieron una respuesta sincera. Demetrius relata cómo una noche Robert le ordenó desviar el autobús hacia Miami, confesando que ella estaba embarazada. Esa noche se casaron en una habitación de hotel. El acta, fechada el 31 de agosto de 1994, afirma explícitamente que Aliyah tenía 18 años, a pesar de haber nacido en 1979. Saquen ustedes la cuenta. Quienes sí movieron cielo y tierra por Aliyah fueron sus padres, logrando la anulación del matrimonio 2 meses después. Los abogados de Robert pagaron $100,000 a la familia para evitar acciones legales. Ellos aceptaron solo para alejar definitivamente a su hija de él. Pero ese no fue el final. El mundo había probado su química musical y exigía más. Las fiestas en su mansión eran una locura. Robert ordenaba a sus empleados buscar chicas en centros comerciales y ellos obedecían sin cuestionar edades. Una de ellas fue Lisette Martínez, a quien el artista abordó personalmente en un mall. 20 minutos después, su guardaespaldas regresó con una tarjeta e invitación. Ella soñaba con ser cantante. Para una joven, aquello era una oportunidad de oro. Esa noche cenaron y bajaron al estudio, donde Lisette, dominada por la sugestión, perdió su inocencia. Todas las víctimas coinciden en que Robert era atento, cariñoso y expresivo al inicio. Era difícil negarse a estar cerca de él durante las grabaciones. Sin embargo, cuando el aspecto sexual se manifestaba, su verdadera y oscura personalidad salía finalmente a la luz. Para Lisette, cada encuentro era una tortura disfrazada de promesas sobre una carrera musical que nunca se materializó. Los traumas y la agresión física llegaron meses después cuando, en su presencia, Lisette saludó a un compañero de la escuela. Robert la apartó del grupo y la golpeó 2 veces en el rostro. Desde ese día, la violencia escaló. Sin embargo, cuando Robert se casó con Andrea, Lisette pasó a un segundo plano, al igual que las demás víctimas. Andrea Lee fue la primera mujer cuya mayoría de edad fue comprobable durante una relación con él. Fue su segunda esposa y, para la fecha, una bailarina excepcional. Andrea quedó impresionada por su genialidad. Era un hombre peculiar que apenas sabía leer o escribir, pero su talento musical era de otro mundo. Ella conoció al R. Kelly que todos amaban, el chico amable, vulnerable y preocupado que creció en la pobreza. Incluso relata que fue ella quien se interesó primero en él y en su historia personal. Al respecto, la doctora Khadija Monk explica cómo los depredadores utilizan sistemáticamente la vulnerabilidad para infiltrarse en la mente de sus víctimas. La creación de un vínculo a través de la vulnerabilidad es de las más rápidas y fuertes que existen. Nadie es capaz de percibir el peligro de ayudar a un lobo herido hasta que éste ataca cuando menos se espera. Eso le ocurrió a Lisette, quien entre lágrimas confiesa cómo fue obligada a realizar actos para Robert frente a sus amigos, mientras él la humillaba gritándole que no era nada sin su ayuda. En esa época, Lisette cursaba su último año de secundaria y acababa de enterarse de que estaba embarazada, aunque perdió al bebé días después. Ella fue quien supo primero que Robert trabajaría con Michael Jackson. Él le confesó que había escrito You Are Not Alone para ella y se la cantó en privado. Meses después, esa misma canción alcanzaría el puesto número 1 en Billboard, interpretada por el rey del pop. Su propio hermano, Bruce, relata que las canciones de Robert siempre tenían un significado profundo y personal. Eran su forma de procesar problemas y secretos, desde Age Ain't Nothing But a Number
Number hasta Sex Me. Bruce añade que todos los hermanos Kelly comparten rasgos posesivos, celosos y controladores, fruto de una infancia de carencias donde proteger lo propio era vital. La generosidad de Robert siempre estaba impregnada de un ego dominante. Aunque la ceremonia con Andrea contó con todos los lujos imaginables, el aislamiento fue total. Con el inicio de este matrimonio llegó el final de su relación con Lisette, pero de una manera aterradora. Lo que comenzó como un contagio de mononucleosis escaló rápidamente hacia el síndrome de Guillain-Barré, uno de los trastornos autoinmunes más raros y peligrosos. Lisette perdió el control total de su cuerpo, quedando paralizada del cuello hacia abajo. Permaneció más de 2 semanas en cuidados intensivos luchando por su vida. Ella confiesa que su madre recibió un cheque por $1000 de parte de Robert, quien jamás se presentó en el hospital ni volvió a buscarla. Durante una entrevista, la famosa corista Sparkle relata cómo una noche Robert la invitó a su casa. Allí fue testigo de una escena perturbadora. Andrea se asomó por la puerta para pedir permiso para cenar, a lo que Robert respondió con firme no. Sparkle intuyó de inmediato que algo andaba mal en esa relación y decidió marcharse para no permitir que le sucediera lo mismo. Sin embargo, Robert la sedujo profesionalmente otorgándole un papel relevante en su siguiente video. Para ella, fue imposible no sucumbir a su manipulación a través de los excesos. El primer día en el estudio, Sparkle intentó socializar con las maquilladoras y el resto del equipo, pero nadie respondía a sus gestos. Meses después descubrió que Robert había dado órdenes estrictas de que nadie le dirigiera la palabra. Para cuando Michael Jordan se involucró en el proyecto de Space Jam, película que marcó nuestra infancia, Robert ya poseía un equipo perfectamente adoctrinado bajo su control. Cuando I Believe I Can Fly se lanzó, se convirtió en un himno mundial de redención. La canción sonaba en escuelas e iglesias, proyectando a Robert como un ser humano esperanzador, una faceta radicalmente opuesta al depredador pornográfico y manipulador que era en realidad. En cuestión de semanas, la percepción pública cambió. El mundo olvidó al flautista que acechaba secundarias para verlo como un símbolo de fe. Ese año ganó 3 premios Grammy y adoptó una estética de atuendos blancos que lo hacían sentir intocable. Muchos de quienes estuvieron cerca de él admiten que Robert se creía un dios en la tierra. Para Sparkle, quien inicialmente había tenido un momento de sensatez, la oportunidad de alejarse se había esfumado, terminando por involucrar a su propia familia en el círculo del artista. Le presentó a su sobrina de 12 años, quien tenía talento para el rap, pensando que él impulsaría su sueño. Sin embargo, Sparkle se aseguró de estar presente en cada grabación. Pese a sus precauciones, una tarde llegó de sorpresa al estudio y encontró a la niña junto a otros menores, esperando ser trasladados a un supuesto casting en la casa de Robert para pasar la noche allí. La narrativa nos presenta entonces a Lisa Van Allen, quien conoció a Robert en una fiesta. 2 meses después, vivía recluida en el estudio del artista en Chicago sin permiso para salir. Sus padres intentaban contactarla con preguntas sobre su futura carrera musical, pero la realidad era otra. Lisa mantenía múltiples encuentros diarios con Robert, quien solía grabar las sesiones en las que participaba otra joven. Mientras el éxito de sus himnos lo categorizaba como un artista para todo público, sus presentaciones en vivo seguían siendo sumamente gráficas y cargadas de una sexualidad explícita. Poco después, Lisa confiesa que durante un almuerzo casual con los padres de la joven que aparecía en las grabaciones, descubrió la aterradora verdad. La chica tenía solo 14 años. Robert se limitaba a endulzar el oído de los progenitores hablándoles del éxito masivo que la joven alcanzaría bajo su tutela. Es en este punto donde se revela que esa niña, de quien Robert poseía docenas de cintas secretas, era en realidad la sobrina de Sparkle. A pesar de que Sparkle se había jurado protegerla, jamás pudo anticipar la profundidad de la mente enferma de su jefe. Entre lágrimas de absoluta desolación, Sparkle se lamenta profundamente por haberla introducido en ese mundo oscuro. Su única intención era que la pequeña tuviera una oportunidad legítima en la industria musical, pero sus esperanzas se transformaron en una pesadilla cuando el video finalmente salió a la luz. El video era tan perturbador y obsceno que solo pudo exhibirse durante el juicio. Se sabe que involucraba actos orales y orina por parte de Robert. Para Andrea, esto resultó inaudito. Aunque era víctima de su personalidad manipuladora, la faceta de depredador sexual de su esposo fue un misterio hasta la mañana en que la grabación salió a la luz. Desde ese día, todo cobró sentido. Comprendió por qué se le prohibía visitar el estudio o los sets de filmación. Había sido confinada en casa, saliendo únicamente para galas de premios. Era una esposa trofeo y fue tratada como tal. Simultáneamente, Lisa relata cómo encontró en el estudio una maleta de Robert repleta de cintas. Fue ella quien sustrajo el video donde él orinaba sobre la joven. Tras las denuncias, se supo extraoficialmente de al menos 5 acuerdos superiores a los $100,000 para silenciar a diversas familias. Lisa ocultó la cinta durante un mes, pero el temor a las represalias de Robert se convirtió en pánico total cuando la olvidó por error en una habitación de hotel. Desesperada, confesó el robo y le suplicó que la recuperara. Semanas después, Robert pagó $250,000 por el original, ignorando que ya existían copias. Para Lisa, el verdadero infierno comenzó una noche al escuchar a Robert y a su contador discutir un plan para asesinarla.
Una mañana de diciembre del año 2000, una copia de las cintas apareció en la puerta del Sun-Times, un aclamado periódico de Chicago. Aunque ya conocían los rumores, poseer evidencia visual era algo radicalmente distinto. Fue Sparkle quien confirmó las identidades de los involucrados. Sin embargo, los abogados de Robert negaron todo y la familia de la joven se rehusó a cooperar tras haber sido sobornada con anterioridad. Lo que ocurrió después no tuvo precedentes. Mientras el Sun-Times realizaba una investigación exhaustiva, la cinta apareció en todos lados. Miles de copias fueron enviadas a tiendas, puestos e incluso mercados de pulgas. Cualquier persona con un reproductor VHS y $10 podía ver el material que supuestamente involucraba a una de las estrellas más grandes de la época. Mientras el mundo entero debatía su culpabilidad, Robert se convertía en la cara del Super Bowl, liderando el espectáculo de medio tiempo, uno de los eventos televisados más masivos de la historia. La paradoja era absoluta. Mientras la evidencia de su depravación circulaba por las calles, él alcanzaba la cima de la cultura popular estadounidense. A nadie le gusta renunciar a la música que ama, y mucho menos pensar mal del artista que la compone. A través de sus canciones te identificas, y si esa persona es un monstruo, terminas temiendo serlo tú también. Apenas regresó de su viaje para el Super Bowl, Robert supo que Lisa estaba embarazada. Una semana después, ella fue enviada a realizarse un aborto. Andrea nunca se enteró de esto, pues para entonces ya era una prisionera en su propia casa. Robert había ordenado cortar los servicios de televisión y teléfono, prohibiéndole la salida tanto a ella como a sus hijos. Para Andrea resultaba imposible asimilar la magnitud de la situación. Asimilar que su esposo fuera capaz de tales actos era una carga emocional devastadora, y sabía que no lo habría logrado sin una red de complicidad. Ella admite que los años de matrimonio fueron los peores de su vida. Una noche, agentes de seguridad la sacaron a la fuerza de su casa en Illinois con 8 meses de embarazo y la trasladaron a Florida sin darle explicaciones. El estrés fue tan extremo que el parto se adelantó y el bebé estuvo a punto de no sobrevivir. Horas más tarde, cuando finalmente logró contactar a su esposo, se enteró de que Robert había sido arrestado por múltiples delitos sexuales y la existencia de muchas más cintas. El 5 de junio de 2002, la gran mayoría de las estaciones de radio del país detuvieron la emisión de las canciones de Robert, ignorando las constantes peticiones de su audiencia. Simultáneamente, el artista enfrentaba 21 cargos por las grabaciones que involucraban a menores de edad. Aunque compareció ante el jurado, recuperó su libertad bajo fianza apenas unas horas después. Más tarde ese mismo día asistió a un evento religioso rodeado de cientos de niños y fue aclamado por líderes políticos locales. Allí interpretó I Believe I Can Fly, el himno que solía rescatarlo de sus propios escándalos. El resto de aquel año transcurrió sin mayores incidentes, pero en 2003 fue arrestado nuevamente en Miami bajo los mismos cargos. Tras semanas de litigio, el juez desestimó el caso argumentando falta de pruebas concluyentes para demostrar que Robert era efectivamente quien aparecía en el video. Para Andrea, el límite de su resistencia llegó cuando se desplomó físicamente en casa. Esa tarde llamó a una línea de ayuda contra el abuso. De 17 preguntas realizadas, respondió afirmativamente a 15. El resultado fue devastador. Confirmaba que padecía un ciclo de violencia severo. Días después, escapó llevando consigo apenas $2.500, una bolsa de ropa y a sus 3 hijos, incluido el pequeño Robert de apenas 2 años. No miró hacia atrás. Aunque muchos fanáticos ignoraban las acusaciones, otros no lo hicieron. Dave Chappelle fue el primero en realizar un sketch satírico sobre Robert, utilizando el tema de la orina y mensajes de doble sentido para señalarlo como un depredador. Incluso algunas cadenas de dibujos animados integraron críticas en su programación. A pesar de estos esfuerzos, la influencia de Robert era masiva y su juicio se retrasó durante años. Se especula que sus abogados buscaban postergar el proceso hasta que la víctima luciera más adulta en el estrado, reduciendo así el impacto visual del video. Una vez que comenzó el juicio, miles de fanáticos acamparon fuera del juzgado para mostrar su apoyo incondicional. Entre ellos se encontraba Yeronda Pace, quien para entonces tenía solo 14 años y escapaba de la escuela para respaldar a su artista favorito. El día que la cinta fue expuesta ante el jurado, 14 testigos acusaron directamente a Robert de ser el protagonista de las imágenes, pero cuando los padres de la víctima subieron al estrado, el rumbo de todo el proceso cambió drásticamente. Para Sparkle, escuchar a su propia familia negar que se trataba de su sobrina en la cinta representó el segundo golpe más grande de su vida. 2 semanas después, el veredicto lo declaró inocente de todos los cargos, aunque para muchos fue una sorpresa absoluta. Para sus seguidores no hubo dudas de su libertad. Ese fue el caso de Yeronda, quien fue contactada por Robert apenas una semana después de que él saliera en libertad. Él la invitó a una fiesta en su mansión y le pidió explícitamente que llevara un bikini.
Para esa fecha, ella tenía 18 menos 1 y su inocencia se perdió al borde de una piscina, donde fue obligada a modelar para él hasta que ocurrió lo inevitable, marcando el inicio de un nuevo y oscuro capítulo de abusos tras su victoria legal. Tras aquel incidente, Geronda recibió órdenes explícitas de mentir sobre su edad y meses después se convirtió en residente de la mansión bajo las estrictas reglas de papi, como Robert exigía ser llamado. Ella relata cómo, tras desobedecer una instrucción, Robert ordenó que la encerraran en su habitación. Allí transcurrieron 3 días sin recibir alimento alguno. Para levantar el castigo, él le exigió que consiguiera a una amiga para su círculo. Geronda contactó a Dominique, su mejor amiga de la escuela, a quien no veía en mucho tiempo, buscando así una oportunidad para salir y realizar actividades de adolescentes. Sin embargo, al llevar a Dominique a la mansión, ninguna pudo volver a salir. Fueron mantenidas separadas y sin contacto alguno entre ellas. Su madre, Michelle, hizo todo lo posible por rescatarla. Tras casi un año de silencio, en 2009 su hija regresó, pero ya no era la joven que conocía. Estaba adoctrinada, sugestionada y se negaba a escuchar razones. A los 18 años, Geronda le confesó a su madre que se mudaría definitivamente con Robert. Al ser mayor de edad, Michelle no pudo detenerla. La salida definitiva para Geronda llegó cuando Robert la asfixió por el cuello hasta que perdió el conocimiento. Al despertar golpeada, finalmente comprendió que debía huir, pero no intentó rescatar a Dominique, convencida de que su mejor amiga la delataría ante su captor. Para el 2019, la atención se centró en Joycelyn Savage, cuyos padres acusaron a Robert de mantenerla prisionera en su mansión. Tras una batalla de 2 años, la propia Joycelyn publicó un video aclarando que no estaba retenida y que deseaba cortar el contacto con su familia. Sin embargo, un detalle perturbador emergió de las imágenes. Se percibe una sombra haciéndole señas para que interrumpa la grabación, una señal clara de que actuaba bajo coacción. Tras la difusión de este material, los medios y BuzzFeed arremetieron contra Robert. Un artículo se volvió viral y las acusaciones sobre una cultura de culto para someter a jóvenes se propagaron rápidamente. Sus espectáculos comenzaron a ser cancelados globalmente. Poco después, reporteros captaron a Joycelyn comprando en un centro comercial acompañada de un joven de su edad. Días más tarde se confirmó que ese acompañante era en realidad Dominique, quien había pasado por una transformación física brutal. Michelle reconoció a su hija de inmediato y tomó un vuelo sin dudarlo. Mientras Michelle recorría la ciudad buscándola, la narrativa nos presenta a Kitty Jones, la segunda mujer en la vida de Robert que era mayor de edad al conocerlo. Ella se enamoró perdidamente en cuestión de semanas. Cautivada por los excesos y el genio musical vulnerable, renunció a su empleo para mudarse con él. Tras un mes de silencio, un amigo llamó a Kitty para informarle sobre la existencia de la cinta. Impulsada por la curiosidad, ella decidió buscarla. Lo que vio en pantalla la dejó marcada de por vida. Robert le había presentado personalmente a la joven del video apenas una semana antes. Entre lágrimas e ira, Kitty confrontó a su novio exigiendo la verdad, pero él respondió con extrema violencia. La golpeó en repetidas ocasiones y amenazó con silenciarla si continuaba acusándolo de actos que, según él, jamás habían ocurrido. Kitty fue sometida al mismo entrenamiento que Andrea vivió en su momento, aunque ella era golpeada con mayor frecuencia debido a su carácter independiente. Robert utilizó esto a su favor y la integró en sus espectáculos para humillarla públicamente, haciéndola actuar como su prisionera sobre el escenario. Después de años de maltrato y tras al menos 7 intentos de huida, Kitty logró escapar de las torturas y reglas inhumanas que casi la matan de hambre. Finalmente, el 11 de mayo de 2011, Michelle engañó al equipo de seguridad y llegó hasta la habitación donde estaba Dominique junto a Joycelyn. En menos de 30 segundos le suplicó que volviera a casa. Su hija le pidió que regresara a las 6 de la tarde. Más tarde la llamó llorando, pidiendo perdón y suplicando ayuda. Michelle le prometió que volvería por ella. Cuando Michelle se acercó nuevamente al hotel esa tarde, se encontró con una situación inesperada. Su hija había llamado a la policía para denunciar que una mujer desconocida la estaba acosando, solicitando protección oficial. A Michelle se le prohibió el acceso a la habitación y cuando intentó obtener una explicación telefónica, Dominique colgó de inmediato al reconocer su voz. Sin embargo, este no fue el final de la historia. El amor inquebrantable de una madre la llevó a montar guardia en el hotel hasta que más tarde el manager le indicó que esperara en el baño. 15 minutos después, Dominique apareció cargando solo una mochila y una muda de ropa. Le confesó que eso era todo lo que poseía y ambas escaparon juntas del lugar. Aunque las cámaras no captaron la huida, el audio del micrófono de Michelle revela el llanto desgarrador y las súplicas de su hija. Dominique finalmente abandonaba ese mundo oscuro, vistiendo únicamente unas chancletas y una camiseta manchada, símbolos de una infancia arruinada por un depredador que aún permanecía impune. Mientras algunas víctimas lograban escapar de su control, otras caían bajo su dominio incluso durante sus conciertos multitudinarios. Tal fue el caso de Asriel Clary, una joven invitada al escenario desde cuyo encuentro no hubo vuelta atrás.
Aunque su hermana Alsace estaba presente durante los encuentros iniciales en el estudio de grabación, un día los hombres de Robert la sacaron a rastras y la abandonaron en el callejón de un McDonald's. Todo ocurrió porque ella se negaba a acatar las estrictas reglas que Robert pretendía imponerle a su hermana. Tras este incidente, Asriel se unió a la gira y Robert designó a uno de sus subordinados como el único contacto entre la joven y sus padres. Al principio la comunicación era diaria, pero tal como Robert había planeado, la situación cambió drásticamente. Alsace relató a las autoridades que Robert mantenía a varias jóvenes recluidas en las habitaciones de su estudio. Las víctimas se veían obligadas a realizar sus necesidades en cubetas, pues tenían prohibido salir incluso para utilizar el baño. Cuando Asriel cumplió 18 años, sus padres perdieron todo contacto con ella durante más de 2 años, lo que los impulsó a iniciar una campaña pública donde conocieron a los padres de Joycelyn. Estos últimos acampaban frente a la mansión de Robert en protesta por la liberación de su hija. Juntos lograron que se realizaran chequeos de bienestar, pero ambas jóvenes declararon estar sanas y seguras, negándose a abandonar el lugar para ver a sus familias. Un ex empleado anónimo relató los castigos y el funcionamiento interno de la casa. Joycelyn actuaba como la entrenadora de las demás, asegurándose de que supieran exactamente qué le gustaba a Robert y qué conductas podrían meterlas en serios problemas. En cada visita, Joycelyn y una de las pupilas mantenían encuentros con Robert que en ocasiones eran grabados. A través de un recorrido por su antigua mansión, una de las víctimas muestra la denominada Black Room. Se trataba de una habitación decorada íntegramente en tonos oscuros donde se llevaban a cabo la mayoría de los encuentros en tríos o cuartetos que Robert organizaba con las jóvenes. Para ella, R. Kelly era un hombre amable, vulnerable y carismático que cautivaba con su fama y fortuna. Sin embargo, Robert era el diablo en persona. En el 2017 surgió el movimiento Mute R. Kelly. Las acusaciones y evidencias eran ya demasiado evidentes para ser ignoradas, lo que desató protestas en sus conciertos. Muchas de estas manifestaciones terminaban en altercados provocados por fanáticas que lo amaban y defendían a toda costa. No obstante, el movimiento cobró fuerza y las protestas crecieron en cada presentación hasta que los conciertos empezaron a ser cancelados. La comunidad se unió en su contra y estas cancelaciones derivaron en pérdidas financieras masivas. Eventualmente fue desalojado de varias de sus propiedades por falta de pago. Tarana Burke, fundadora de #MeToo, se unió a Mute R. Kelly y al movimiento Black Lives Matter para tomar medidas definitivas contra hombres que han utilizado su dinero y el sistema para arruinar vidas como si fuera un deporte. En esa misma época, una demanda por asalto sexual se hizo pública. Una mujer acusó a Robert de haberle contagiado herpes, una enfermedad incurable que seguramente ya había transmitido a cientos de otras mujeres. Para ese momento, el rechazo contra Robert era masivo. Tom Joyner, un hombre sumamente influyente en la radio nacional, prohibió su música en todas las estaciones, otorgando a los presentadores libertad absoluta para denunciar sus actos en sus programas. Fue allí donde el movimiento cobró verdadera fuerza. Los términos relacionados con la explotación infantil se repitieron cientos de veces y las redes sociales condenaron unánimemente su conducta. Cientos de estrellas, famosos y personas influyentes se unieron al boicot contra las empresas de streaming hasta que éstas removieron sus canciones de las listas oficiales. El mundo finalmente había escuchado y actuado de forma contundente contra un monstruo que operó sin castigo por décadas. En su estudio de Chicago, los padres de Asriel se mantuvieron alerta, vigilando durante días enteros y suplicando a la policía que derribara la puerta, pero las autoridades fueron tan inútiles como siempre y la desesperación de una madre no cambió nada. Tras 3 años alejados de su hija, lo único que recibieron de Robert fue una canción titulada Lo Admito, una pieza de 19 minutos donde hacía referencias directas a todas las acusaciones previas en su contra. Una vez más, Robert intentó utilizar su fama para burlarse de los demás. Su ego había alcanzado un nivel tan desmedido que se creía intocable. En parte, esa invulnerabilidad era real debido al poder que sus propios fanáticos le otorgaron, incluso siendo plenamente conscientes de la verdad. El documental concluye con las declaraciones de todas las víctimas, quienes suplican desesperadamente que se haga justicia. Sin embargo, para el año 2019, Robert todavía disfrutaba de su libertad y de la fama cultivada a través de su innegable talento musical. No obstante, con la perspectiva del tiempo, sabemos que un tribunal de Chicago finalmente lo encontró culpable de múltiples cargos de pornografía infantil, sentenciándolo a 30 años de prisión en el 2022. Actualmente, Robert Kelly cumple su condena en la Institución Correccional Federal de Butner, en Carolina del Norte. Para muchos, este veredicto representa un castigo mínimo frente a la magnitud de sus actos, siendo considerado unánimemente como uno de los monstruos y depredadores más grandes de la historia contemporánea. Su caída marca el fin de una era de impunidad, aunque las cicatrices en sus víctimas permanezcan como un recordatorio del costo humano de su ascenso y la complicidad de una industria que lo protegió durante décadas.